Buen día. En este video vamos a ver cómo manejamos una tabla interna dentro de un programa VAP. Vamos, vamos a recuperar datos de la tabla sFlight. Los vamos a recuperar dentro de nuestra tabla interna y luego vamos a mostrar por pantalla la información contenida en nuestra tabla interna. Vamos a ingresar entonces a la transacción SE38, que es nuestro editor ABAP, y vamos a crear nuestro programa llamado ZProc tabla interna. Recuerden que todos los programas que nosotros hagamos en SAP deben iniciar con la letra Z o con la letra Y. En videos anteriores ya habíamos visto la forma de ingresar a SAP y la forma de crear nuestro primer programa en ABAP. Por eso esta parte no vamos a entrar en mucho detalle. Creamos nuestro programa como objeto local. Más adelante en otro video veremos cómo asociar nuestro programa a una orden de transporte y qué es una orden de transporte. Lo primero que haremos es definir nuestra tabla interna. Entonces vamos a iniciar con la definición de nuestra tabla, la cual vamos a llamar TI vuelos. Necesitamos ver cuáles son algunos de los campos que vamos a utilizar de la tabla sFlight. eh, para lo cual veamos cuáles son los campos que tiene esta tabla. Aquí tenemos la tabla sFlight y los campos contenidos en esta tabla. Vamos a tomar solo algunos de ellos como ejemplo práctico de este ejercicio. Vamos a tomar entonces el campo donde está la denominación de la compañía aérea, el código del vuelo, la fecha del vuelo, el precio del vuelo, y digamos que trabajaremos con esos 4 campos. Es importante recalcar que la tabla sFlight es una tabla que viene dentro del estándar de SAP y es una tabla que se utiliza para fines didácticos. Esta es una tabla que contiene información de vuelos aéreos. Aquí podemos ver los campos que contendrá la tabla interna.
Vamos a activar nuestro programa para ver si tenemos algún error. Vemos que el programa ha activado sin ningún problema. Esta es la forma como definimos una tabla interna en ABAP. Definimos la tabla interna TIvuelos y decimos que tendremos estos 4 campos en nuestra tabla interna. Vamos entonces a traer o a cargar en nuestra tabla interna información de la tabla SFlight, pero para no traer toda la información vamos a traer solo los datos correspondientes a una de las aerolíneas. Entonces miramos en nuestra tabla, vamos a ver los datos de la tabla y seleccionemos alguna de las aerolíneas. Para este ejemplo vamos a tomar American Airlines. Ejecutamos para ver qué información hay y observamos que hay 30 registros contenidos en la tabla SFlight correspondientes a la aerolínea American Airlines. Vamos entonces a guardar la información en nuestra tabla interna por medio de un select a la base de datos, a la tabla de base de datos. Ya tenemos nuestra sentencia select con la cual vamos a traer los datos de la tabla transparente y la vamos a guardar esta información en nuestra tabla internos TIvuelos. Es importante destacar que a diferencia de otros lenguajes de programación, en nuestra sentencia select no utilizamos coma para separar los campos que vamos a incluir en nuestra sentencia. Ya tenemos la información cargada en nuestra tabla interna. Ahora lo que vamos es a mostrar esa información por pantalla. Para eso utilizaremos la sentencia write. Lo primero que hacemos es definir las cabeceras de nuestro listado, o sea, los nombres que vamos a asignar a cada uno de los campos y que a su vez serán cada una de las columnas que se mostrarán por pantalla.
estamos definiendo las cabeceras de cada una de nuestras columnas, o sea, los nombres que van a tener cada una de las columnas o campos. Vemos que en la sentencia write definimos la posición en donde va a quedar nuestro texto descriptivo. Para el primer campo o para la primera columna le decimos que vamos a arrancar en la posición 5, que la primera columna se va a llamar código aerolínea. Después en la posición 25 la columna que tiene nombre código vuelo. Luego en la columna 40, en la posición 40, la columna fecha. Y digamos que en la posición 55 vamos a establecer la columna precio. Luego de definir las cabeceras para cada una de las columnas del reporte o del listado que saldrá por pantalla, vamos entonces a hacer un loop a la tabla TI vuelos para listar el contenido de cada uno de los campos de nuestra tabla. Antes de hacer un loop a nuestra tabla interna, es necesario declarar un área de trabajo correspondiente a la tabla interna para guardar los datos de esta, para guardar cada una de las líneas que vamos recorriendo con el loop. Ya declaramos nuestra área de trabajo WA vuelos del mismo tipo del de la tabla interna TI vuelos. Ahora sí, vamos a recorrer la tabla por medio de un loop. De la misma forma como mostraremos las cabeceras de los campos por pantalla, lo haremos para la información contenida dentro de cada uno de los campos que conforman nuestra tabla interna. O sea que con la sentencia write vamos a mostrar el contenido de la tabla. Entonces, a partir de la posición 5, que es donde arranca nuestro listado, vamos a mostrar la información de la tabla vuelos y nuestro primer campo, que es el campo carry, que corresponde a el código de la aerolínea. En la posición 25 vamos a mostrar el código del vuelo, que es el campo CONIT. La posición 40 vamos a mostrar la fecha del vuelo, y en la posición 55 vamos a mostrar el precio del vuelo. Como pueden observar, cuando hacemos un loop a una tabla interna, cada que vamos recorriendo los registros de la tabla interna, los tenemos que ir guardando en nuestra área de trabajo. La área de trabajo contiene los mismos campos
que tiene la tabla interna. Guardamos el registro en nuestra área de trabajo y luego lo que mostramos es el contenido del área de trabajo. Así se recorre el primer registro, se muestra la información de ese primer registro. En el segundo recorrido que hace el loop a la tabla, muestra el registro siguiente y así sucesivamente hasta que llega a recorrer todos los registros de la tabla. Activamos nuestro programa. Vemos que nos ha salido un error. Es que escribimos el campo del precio en español. Perdón, es en inglés, es price. Vamos a activar. Ahora sí nuestro programa activó correctamente. Entonces vamos a ejecutar el programa. Vemos que sale la información de nuestra tabla interna, la información contenida en la tabla TI vuelos. Ustedes pueden observar que la columna precio no concuerda el inicio del nombre del campo con el inicio del valor del precio del vuelo. ¿Por qué ocurre esto? Si miramos, tanto la cabecera del campo, que es precio, arranca en la posición 55 y el contenido del campo también arranca en la posición 55. Vamos a mirar en la tabla cómo está definido el campo price o precio. El campo price o precio, que es este, es un campo de longitud 15. Normalmente los campos numéricos están justificados a la derecha. Entonces por eso el precio se ve un poco corrido cuando observamos nuestro listado. En realidad el contenido del campo arranca en la misma posición del precio, de la cabecera, pero las 15 posiciones se rellenan con espacios en blanco a la izquierda, o sea, está justificado a la derecha. Hasta aquí hemos visto el contenido de la tabla TI vuelos, de nuestra tabla interna, que en realidad lo que hicimos fue extraer información de la tabla transparente sFlight y lo que recuperamos fue la información de los vuelos correspondientes a la aerolínea American Airlines, cuyo código de aerolínea es AA. Hasta aquí hemos desarrollado nuestro primer programa en ABAP con el manejo de una tabla interna sencilla en la que definimos una estructura de 4 campos. Recuperamos información de la base de datos, o sea, de la tabla transparente sFlight, la guardamos en la tabla interna y luego hicimos un recorrido a la tabla interna por medio de un loop para mostrar los datos por pantalla. Vimos cómo definir las cabeceras de las columnas, los nombres, y luego cómo mostrar la información contenida en la tabla interna. Muchas gracias. En nuestro próximo video veremos cómo vamos a poder modificar este programa para que nos pida un parámetro de entrada en el momento de la ejecución del reporte. Vamos a poner el programa a que nos pida
a que nos pida por pantalla el código de la aerolínea y así vamos a poder decidir la información de la aerolínea que queremos listar. Muchas gracias. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir al email aprende.sapabap@gmail.com, que se pueden suscribir en mi canal de YouTube Aprende SAP ABAP y por favor no olviden darle like. Hasta pronto.